tenía un principio muy diferente. O sea, para mí no, yo no veía estas cosas diferentes, aunque tuviéramos una pequeña diferencia doctrinal. El centro era Cristo. Sin embargo, a medida que fui creciendo y viendo en el pastorado, fui despertando. Y luego entonces, en un día, hace como exactamente 6 años, yo, como la gente que me conoce, los hermanos, los pastores, la gente que han estado conmigo, que me respetan, saben, me consideran como, bueno, entre comillas, ¿verdad? Porque realmente ahora no me siento tan teólogo como ahora, como maestro de la palabra, pero sí me consideraban como un teólogo, un hombre de la palabra. Cada vez cuando me invitaban a una conferencia, una campaña, y decían, bueno, aquí hay palabra de Dios, aquí vamos a escuchar rema de Dios. Y eso es lo que era mi estilo de predicar, más que todo. Yo no era muy tan saltarín como digamos, porque me gustaba más la palabra de Dios. Y en esa investigación propia, conociendo la hermenéutica, conociendo la exégesis y cosas así, un buen día, no sé exactamente qué día, pero sí sé, hace 6 años atrás, de tanto haber estudiado, sobado el versículo de Mateo 16, 18. A ver, otra vez. Mateo 16, 18. A ver, ¿qué encontró? Fue que me llama la atención poderosamente la palabra edificar. Fue ese el detonante que me llama la atención. ¿Usted había pasado por ese texto Sí, yo anteriormente? muchas veces lo había interpretado como... ¿Y algo le pasó de pronto? De pronto ahí me detuve, vi que ese texto no decía fundar, porque, claro, no con la intención de ofender a mis amigos evangélicos, interpretamos o interpretan que realmente aquí el fundador es Pedro, el fundador es Cristo. ¿A qué se refiere la roca que es Cristo, no a Pedro? Porque Pedro no puede fundar la iglesia, sino Jesús. Sin embargo, noto aquí que aquí no decía fundar, aquí decía edificar. Y cuando me llama la atención, entonces ya empecé yo a ver algo diferente en ese versículo. Empecé a ver el contexto, empecé a mirar, a investigar que la palabra fundar era muy diferente en el griego que edificar, que eran dos palabras muy diferentes. Entonces los mismos versículos que yo arguía a favor mía, ahora se estaban volviendo en contra mía, por lo menos en Hechos, capítulo 4, versículo 11, donde se habla de cuando dice Lucas, cuando habla de la piedra principal. Y luego, entonces, también en Efesios, capítulo 2, versículo 20, cuando está hablando de que Jesucristo es la piedra principal. Y luego habla también de Pablo cuando dice en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 9, donde dice que Pedro puso yo como arquitecto puse el fundamento, que es Cristo. Y luego en Pedro también, capítulo 2, versículo 9, cuando vuelvo a releer esos versículos, veo que Mateo no está en contra de eso. Al contrario, todos esos versículos me estaba favoreciendo ese texto, porque hacía la gran diferencia entre fundar y edificar. Y cuando vuelvo a leer Hechos capítulo 4, versículo 11, dice que los constructores o los edificadores, que en este caso serían los judíos, que habían rechazado a la piedra principal, que era Cristo Jesús. O sea que estaba bien, Jesucristo es el fundador, pero los edificadores, en este caso eran los judíos que habían desechado a Jesús. Y luego vuelvo a leer 1 Corintios capítulo 3, donde dice Pablo, cuando dice que él puso el fundamento, que es Cristo Jesús, y ve ahora ustedes cómo sobre edifica esa misma palabra, que cada uno veamos cómo sobre edifica. Y luego vuelvo a leer Efesios capítulo 2, versículo 20, cuando dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo. Entonces aquí, y luego entonces como me preguntaba de que si realmente Pedro había tenido esa experiencia con Jesús, Pedro debería responderme. Y yo como buen evangélico, pues yo no creía en las tradiciones ni el magisterio de la iglesia. Yo creo solamente en la palabra de Dios. Y creo que ese es el punto donde Dios creo que me fue llevando.
con la misma palabra de Dios. Entonces me preguntaba si Pedro tuvo esa experiencia. Yo quiero que Pedro me responda. Y voy a 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9, y Pedro dice que Jesucristo es la piedra viva y nosotros somos las piedras vivas. Entonces aquí hay algo, aquí hay algo que no cuadra en mis interpretaciones evangélicas. Entonces vuelvo a ver, aparte de esto, ese texto, empecé a entender, porque a mí me enseñaron acerca de los juegos de la palabra que existen en las Escrituras. Entonces me fui allá en Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 3, donde Salomón dice, tu nombre es como ungüento. Y cuando dice tu nombre como ungüento, cuando lo lees en español, pero en el hebreo tú ves ese juego de palabras cuando dice tu Chem es como Chemen. Es un juego de palabras. Tu nombre es Chem en hebreo y ungüento es Chemen. Y yo veo ese juego de palabras y entonces de una vez se me prendió el foco en la cabeza y dije, bueno, aquí también nosotros aquí actualmente usamos la casada, casa quiere. Ese es un juego de palabras que utilizamos y la Biblia también utiliza mucho juego de palabras. Y aquí vi entonces que aquí Jesucristo estaba hablando de un juego de palabras entre Petros y Petra. Petros y Petra, que es piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aparte de eso, empecé a analizar y ver que por qué razón Jesús cambia el nombre a Pedro. ¿Por qué razón? Aquí tiene que haber una razón. Y Jesús no va a cambiar un nombre por cambiar. De Simón, en arameo sería Kefas o Cefas. Y como yo sabía, como en el Antiguo Testamento, cómo Dios cambia el nombre a Abraham por un propósito, cómo le cambió a Sara y a Jacob por Israel. Entonces yo dije aquí de Jesús también le cambia, debe haberle cambiado por alguna razón específica. Y viene ese texto que aquí era el propósito en la cual Jesús le había cambiado por Pedro, que es piedra. Más que la fortaleza era aquel hombre que iba a empezar a edificar la iglesia del Señor. Entonces esas cosas que le estoy resumiendo, que es muy profundo. Sí, claro que sí. Entonces vi también algo que me llamó la atención, la palabra mi iglesia, mi iglesia. ¿Qué le llamó la atención? La palabra mi iglesia. Me llamó la atención más que no decía mis iglesias, sino que decía mi iglesia. Yo tenía un concepto, algo propio, por decirlo así, o como me lo habían enseñado acerca de la palabra iglesia. Iglesia era espiritual. Iglesia, después que usted tenga Cristo en tu corazón, pues no necesita en qué denominación tú estés, somos un cuerpo y eso es lo más importante. Sin embargo, cuando empecé a estudiar yo el concepto iglesia, desde el tiempo del imperio griego y la democracia de Pericles, cuando empieza a usarse la palabra eclesia ahí, en la iségora, que es la igualdad ¿cómo se llama eso? Iségora es la igualdad de hablar en público. Y luego también la isenomia, que es la igualdad ante la ley, y la paresia, que es la libertad de expresión, donde esa iglesia, que era más política. Entonces entendí cómo ahora la traducción de la Septuaginta, entonces esa es la que me llevó a investigar. Explíquenos brevemente qué es la Septuaginta. La Septuaginta es la primera traducción del hebreo al griego koiné, que fue bajo el rey Ptolomeo II de Filadelfo en el año 280, 250. Antes de Cristo. Antes de Cristo, por supuesto. ¿Y qué es eso del griego koiné? Bueno, el griego koiné es el idioma que Alejandro Magno, después de muerto, sus generales, a eso se le llamó la helenización, para que todo el mundo pudiera hablar el griego koiné, que era la lengua del vulgo. Un griego popular. Exacto, el griego popular, y así fue que se tradujo la Septuaginta. Cuando se traduce la Septuaginta, los traductores pusieron mucho cuidado en poner esa asamblea, de esa reunión del pueblo de Dios en Sinaí, le puso eclesia. Y ahí donde yo empecé a ver que los traductores no hicieron la diferencia entre sinagogue, del hebreo sinagogue,
y del griego eclesia, para ellos era igual. Así que me empecé a ver de una manera más amplia que Israel era uno, Israel no era dos. A ver, interesante. Israel no era uno, Israel era dos. Segundo, que en el tiempo de los Ptolomeos había muchas sinagogas, y las sinagogas pues no había por ejemplo, por decirlo, si en Alejandría había una sinagoga, no había otra sinagoga. No había división, había una sola. Entonces vi cómo los escritores del Nuevo Testamento, para hacer esa gran diferencia entre la sinagoga hebrea, ahora con una nueva perspectiva de eclesia, del cristianismo, toma esa base, le hace suya la palabra eclesia, porque la eclesia es una, no puede haber dos. Así como Israel es solamente uno, la iglesia es una. Ahí entonces me di cuenta que no puede ser que nosotros tengamos tantas denominaciones, iglesias, cuando Jesucristo dijo a Pedro, a ti te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Interesante, hermano, lo que usted nos está compartiendo. Yo supongo la pregunta que viene ahora es el paso que sigue, pero vamos a darle una pequeña pausa para que pues tome un poquito de aliento. Un respiro. Que no lo necesita, porque veo que tiene mucha energía. Ay, yo estoy emocionado. Sí, pero déjeme decirle que ya usted está al tanto de que mundialmente están ocurriendo cambios formidables. Claro. Pastores protestantes y evangélicos estudiosos de la Biblia, acuciosos, honrados, que han vivido donde han estado creyendo que ese es el lugar correcto y que con el estudio de la Biblia han llegado a darse cuenta de que la verdad dónde está y dan el paso. Quiero compartirles un video de un ex pastor protestante evangélico que se llamó Alex Jones. Digo se llamó porque acaba de morir el 15 de este mes a la edad de 75 años. El pastor Alex Jones investigó porque a la comunidad, él le preguntó cómo quieren que celebre los cultos. Dice, yo quisiera que estudiaran un poco los padres de la iglesia para que los cultos que usted celebre tuvieran un saborcito a cómo lo hacían los padres nuestros de la iglesia, los primeros siglos. Y él estudió, le dije, denme un mes, y se documentó, y cuando se aparece, después del estudio, se aparece vestido como un sacerdote católico. Y la gente comenzó a reaccionar. Y el hombre, eso lo llevó a profundizar y a una crisis, porque nadie quiere. Usted estaba feliz, entiendo, allá en todo, para luego percatarse de que tenía tantos años y dónde estaría la verdad. Ahora la está descubriendo. Es un choque, no es algo así trivial. Sí, exactamente. Como decir, oye, si yo me doy cuenta, este chocolate me gusta, ahora me gusta este chocolate, no es tan simple. O esta camisa me la quito y me pongo, es un cambio radical. Y este pastor, Alex Jones, ex pastor, toma la decisión, pero las personas le preguntan, ¿por qué no te hiciste ortodoxo? ¿Por qué no fuiste a la iglesia ortodoxa? Porque ahí ellos tienen una liturgia incluso más rígida en muchos momentos que la nuestra, y que ahí vas a dar, pues, vas a encontrar fielmente todo lo que tú nos has venido a decir que hacían los primeros padres de la iglesia, los padres más cercanos, los padres apostólicos sobre todo. Vamos a compartirles una entrevista que le hace Marcus Grodi en EWTN a el ex pastor, ahora pues partió a la casa del padre, Alex Jones, en cuanto a por qué no se hizo ortodoxo, qué lo hizo venir a la iglesia católica, y luego comentamos un poquito sobre lo que hace Marcus Grodi en su ministerio Regresando a Casa, la cadena de los que regresan a casa. Adelante, señor productor, por favor, con el video. Your Deacon Jones, why did your study of the Church Fathers lead you to the Catholic Church and not the Orthodox churches? Thank you, Jim. Jim, that is another great question, because originally I did go to the Orthodox Church. I read in the course of reading about the development of liturgy that the St. John and Chrysostom liturgy, St. James liturgy, could be found in the Orthodox Church. And so the very first church I went to was an Orthodox church. And it was in that church that I
was introduced to liturgy with the incense. I had never been to a Catholic Mass. I didn't want to go. I mean, why would I want to go as a pastor? But understanding the development of Christian liturgy, and this was the old 17 centuries of liturgy. So I went to St. Constantine and Helen Orthodox Church, Greek Orthodox Church. The pastor there and I were friends because I bought his first church. And so he invited me behind the iconostasian to see the liturgy before the people come in, this enrobement and the cutting of the bread and so forth. And I was very tempted to become Orthodox. In fact, to this very day, I love the Orthodox. But in fact, they offered me priesthood. They said, and these were very powerful men, they said, we know the patriarch, and you can become priest. We will make you priest. We will send you to Constantinople, and we will educate you, and we will make you priest. Please come join us. And I was so tempted because I loved their liturgy. But there was a problem with the chair of Peter. The Orthodox or the Eastern Church, the other lung of the church, usually divided along national lines. There's one chair of Peter that serves all nations. And that stood out for me. And I said, well, even though I can't be a priest, I'd rather be under the seat of Peter. Although I love you guys, and I respect you guys, and I love to worship with you guys, but the chair of Peter is where it is. Yeah, I think in my own journey, what was bothering me more and more is how you were Pentecostal, me a Presbyterian. We believe that this book was the infallible Word of God, but Absolutely. Yet you and I would teach different things based on that book. The confusion that was there, that bothered me, and that was what got me to the church. When I looked at Eastern Orthodoxy, I certainly saw the tradition, I saw the connection all the way back. But all I had to do was open a phone book under churches, and I saw Eastern Orthodoxy is just as divided as all of the other Protestant churches. Mm-hmm. When it comes to moral issues, when it comes to lots of doctrines, who decides? Excelente. Excelente. Muy Alex excelente. Jones, lastimosamente, bueno, según el plan de Dios, pues ya partió a la casa del Padre, pero fue un testimonio excelente, excelente. Bien, rápidamente, hermano, porque el tiempo ya nos está pisando los tobillos. Entonces, eso lo llevó a que todo aquello que usted nos ha descrito maravillosamente, magistralmente, lo llevó a tomar una decisión o qué pasó en su interior ante tanta evidencia, tanta sustancia. Bueno, no fue fácil, realmente no fue fácil. Fueron realmente 6 años de proceso que traté de no aceptar. Dentro de las personas más allegadas sí le comentaba, pero algunas veces dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, eso yo lo tenía reservado. ¿Cómo veía usted a la Iglesia Católica? Bueno, realmente cuando... Antes de todos estos claro, bueno, tuve varias etapas de la vida. Cuando me convierto al evangelio de los evangélicos, pues claro, tenía un concepto que era la gran ramera, que era la apóstata, que era lo más horrendo que hay dentro de las iglesias, la peor, que era el que se unía a ella se iba para el infierno. Pero en ese caminar, en ese proceso, creo que Dios me preparó porque... Pero ¿cómo llegó a esa sensación o a ese tipo de conceptos? ¿Se lo enseñó, se lo inculcaban? Claro, sí, esto realmente se predicaba de eso. Siempre era la gran ramera, cuando se dice que en Apocalipsis capítulo 17, que ahí se describe la iglesia católica, pues la gente... Pero curiosamente, otros evangélicos dicen, en la Biblia no aparece la palabra católica. Sin embargo, dicen que la del Apocalipsis sí es la iglesia católica. ¿No es esta una contradicción? Sí, realmente una de las cosas que yo fui investigando acerca también es otra parte del Apocalipsis, me fui dando cuenta de eso. Realmente yo le puedo asegurar que hasta Dios es católico. Yo me di cuenta que realmente Dios en su concepto de católico, Él es universal. Él siempre ha pensado en donde Abraham le dijo que iba a bendecir a todo el mundo, era un concepto universal.
cuando le dijo Jesús a los discípulos, ir y predicar el evangelio a toda criatura, Eso es entonces, eso es catolicidad. católico. Así que, O sea que la iglesia no se llama católica, sino que la iglesia es católica. Muy Así bien. mismo es. Entonces viene dándose todo este Bueno, proceso. todo eso realmente de ese versículo, de como estaba hablando acerca de Mateo 16, 18, me lleva a entender porque realmente cuando estudio o nos enseñan de que en el año 100 después de Juan hasta el año 313, la iglesia entra en una apostasía. Y Le enseñaron. Es correcto, porque todas esas personas no eran correctas. Así que no era posible tener evidencias de ellos de que realmente la iglesia era católica. Sin embargo, claro, me llamaba la atención cómo algunos pastores pues, reconocidos mencionaban en sus discursos a Policarpo, mencionan en sus discursos a San Clemente, mencionan en sus discursos a Justino Mártir, a algunos hasta a San Agustín, Hasta San Agustín, sí. a Orígenes. Entonces esas cosas yo fui viéndolo, pero qué raro, decimos que esa gente no son, pero sin embargo, pues mencionan. Y una de las cosas que cuando yo estaba estudiando en el Instituto Bíblico, me hablaban de que realmente ellos dieron su vida por causa del Evangelio, pero nunca me dijeron que ellos habían escrito, habían dejado cartas. Entonces, cuando ya esto me iba viendo, fui que di también con esa oración, con esa frase que Jesucristo dijo, ni el infierno o el Hades prevalecerían contra su iglesia. Entonces eso era en contrario a lo que yo había pensado. ¿Cómo es posible que yo esté diciendo que en ese lapso de tiempo llegó una apostasía cuando Cristo mismo dio la promesa a su iglesia? Ese es su novia, es su cuerpo, ¿cómo es posible? Así que esto me fue a estudiar a los padres de la iglesia. Más que todo a Justino Mártir y a Ireneo del León, que fue que empecé a leer ellos, cómo hablaban, por ejemplo, de San Ireneo de León, que habló acerca de la Mariología, porque estas cosas yo empecé, porque eso es lo que yo enseñaba. Hoy me doy cuenta que yo era un gnóstico. Me doy cuenta porque realmente yo decía que María no participó en la creación de Jesús. O sea, ya yo decía, más hasta yo decía que era científicamente podía comprobarse de que la mujer no comparte yo no sé cómo es que me volvía doctor, pues. Entonces, ¿cómo era posible de que María pudiera su sangre contagiar a Jesús? Porque la Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y María no podía transmitir esa sangre contaminada. Así que solamente ella fue receptora. Y eso es lo que yo decía. Y por eso él nace, Jesús santo y humano. Y entonces Ireneo de León me aclara ese concepto de la naturaleza de Cristo. Cristo es divino, Cristo es humano. Ese concepto yo lo manejaba, pero sin embargo no lo manejaba como tal, como era. Y cuando yo estudio a estos padres de la iglesia, me prenden ese conocimiento y empiezo realmente a entender y a comprender de que realmente Jesús no es un semidios. Jesús es Dios 100% humano y 100% divino. Cuando Él está en el vientre, cuando hubo esa concepción, claro, aquí entonces eso se enlaza el versículo cuando el ángel le dice a María, salve, llena eres de gracia. Cuando yo hablo de que soy salvo por gracia y la gracia me limpia de pecado, porque eso es lo que el concepto que creía y yo predicaba acerca de que somos salvos por gracia y que la gracia es que te limpia. Sin embargo, ahora me encuentro con esa perspectiva diferente, vuelvo a leer esos versos y ahora ya esos versículos me están dando vida. Estoy entendiendo a cabalidad, ahora comprendo por qué el ángel le dice, llena eres de gracia, porque ya lo había preparado a María de que ella sea santa y limpia y pura. Esto me llevó a entender de que cómo era posible de que María pudiera contagiar. Si yo digo que María era la madre de Jesús aquí terrenalmente, y si ella era pecadora, entonces Jesús era pecador.
Eso era en mi mente, no podía entender. Entonces yo era un gnóstico, es porque en aquel entonces Ireneo de León combatió con los gnósticos de aquel entonces que pensaban, ahora yo entiendo como yo, como yo. Y entonces vi cómo la Biblia empezó a tener ese enfoque diferente a mi vida. Empecé a pensar como católico. Perfecto. Excelente, hermano. Ya veo que viene mucho más. Ajá. Está usted Emocionado, lleno del Espíritu emocionado. Santo. Cuando se habla de la Virgen María, uno se Emociona. salta de gozo como Juan en el vientre de la madre de él, Santa Isabel. Pero tenemos un productor que es Excelente. estricto. Nos ha pedido que nos vayamos a un pequeño receso para que usted pues tome un poquito de agua, si es Poquito de necesario, respiro. y volvemos en breve. No se vayan porque esto se pone bueno. El expastor Rolando Ovaldía, quien nos está dando su testimonio. Les recordamos que el teléfono de chat en WhatsApp es el 6914-2049. 6914-2049. Tenemos algunos mensajes que nos han llegado. Dice, excelente programa, viva la Iglesia Católica edificada por el mismo Cristo. También nos escriben de un grupo de formación católica. Están comentando pues que están en sintonía los hermanos de la formación, de la Academia de Formación Católica, a la cual usted pues estuvo presente el viernes. Sí. También hay una hermana que nos dice aquí, extraordinario, es todo lo que puedo decir. No tiene palabras, digo extraordinario, así una cosa muy expresiva. Así que pues los que deseen compartir algún comentario o una pregunta dirigida al pastor, al ex pastor, este es el momento. Ahora pastor, pero de catequista, esperamos que pronto lo tengamos por acá predicando y enseñando la palabra de Dios, la sana doctrina. Vamos a ir rápidamente al punto. Vamos a ver, tenemos un mensaje que dice, excelente programa, los sigo desde cuando transmitían en Canal 11. Eso era bastante, 2000 años atrás, como 2000 años atrás, hace bastante tiempo, 16 años atrás. Les envío una foto año 2001 o 2002 y estaba, por ejemplo, el padre Loring en esa foto que nos están enviando, que no me ha llegado, pero pues debe estar llegándome. La pregunta clave, ¿qué pasó? Mire, todo esto es como cuando el hombre, el joven, le gusta a una muchacha y la ve y no se atreve a hablarle, y no se atreve a decirle porque le puede decir no, ¿verdad? Hasta que un día da el paso y le dice y le declara su amor. Le da una flor o le lleva algún obsequio y le declara su amor y se arriesga a lo que venga. Usted tenía que tomar una decisión primero usted y luego, una vez tomada, ¿cómo se la decía a su esposa, que también era evangélica, verdad? Sí. ¿Cómo se la dice y si ella cómo va a reaccionar? Y sus hijos. Su primera iglesia es la iglesia doméstica. Sí. ¿Cómo le dice? Cuéntenos un poquito de eso rápidamente Rapidito. porque el tiempo está en contra nuestra. Ok, 6 meses exactamente. Mis mensajes eran católicas. Mi hijo un día me dijo, hace 6 meses atrás, exactamente mes de noviembre, papá, tú sabes ahora la verdad, sabes que la iglesia católica es la iglesia del Señor, ahora ¿qué vas a hacer? Eso fue para mí un reto. Y luego decidí, sí, voy a ir a misa, voy a chequear el área, voy a convertirme a católico el 18 de diciembre exactamente fui. ¿Del año pasado? Del año pasado a misa, porque ya yo sabía cómo era la misa, había leído el libro de Scott Hahn, de la Cena del Señor, que me hizo Volviendo llorar. a Roma. Volviendo en la Cena del Señor también. Esa también. Esa. Y fui, lloré la misa, lloré desde que entré, lloré, no Y paré. la gente lo miraba así. Me miraba, la gente que me conocen, o las señoras que me conocen, y ya había decidido realmente, personalmente, que iba a ser católico. Regreso el próximo domingo a misa, y ya dije públicamente lo voy a hacer en las redes sociales, para que yo sé que como conozco bastante hermanos pastores, públicamente que soy católico, y fue cuando la hora dio 12 en las Navidades, perdón, el Año Nuevo. En Año Nuevo fue que cuando decido pues hacer pública el Año Nuevo, 1 de enero. 1 de enero. Que es la fiesta de la Virgen María. De la Madre de Dios. No sabía, así me dijeron, no lo hice por eso, pero
parece que La Dios Virgen lo está llamando. tiene planes. Luego, entonces, ya su esposa Luego, sabía. entonces, ¿Cómo mi lo tomó? esposa sí sabía, ya sabían, no realmente mis hijos. Aquí está presente también un muchacho que me acompaña, que él se llama Kevin. Él sí, ya ellos estaban listos, pastor, sabemos esto, usted nos ha enseñado, vamos con todo. Ah, también. Ellos vino sí, para acá. un pequeñito grupito sí decidieron, pues, y mi esposa sí está un poquito, no lo digo por completo, pero sí no tiene problema de la iglesia católica, ella no tiene problema, solo que tiene un poquito de pena de ir a misa. ¿Ah, sí? Tiene pena misa. Pero si los católicos somos tan cariñosos. Sí, sí, Ay, sí, sí. David, cuando viene alguien así, lo recibimos, lo abrazamos, bienvenido. ¿Verdad que sí, Elvis? Al principio sí también yo tenía pena, pero claro, cuando yo supe que yo estaba abrazando la verdad, yo dije, ¿para qué tener pena la Claro. verdad? Y por eso yo camino. Hasta ahora solamente me han dicho que la gente sabe, pero nadie ha comentado. ¿Y cómo reaccionaron sus hermanos de los grupos bueno, eso es lo que le estoy evangélicos? diciendo, que algunos pues están escuchando, que Pastor Orlando ahora es católico, nada más quedan en silencio, no han comentado. Quizás por respeto, quizás porque saben que yo domino la Biblia y hablo mucho y me gusta la palabra del Señor, a lo mejor dirán, pues, él tendrá sus argumentos y habré que escuchar. ¿Usted quisiera enviarle un saludo a sus hermanos de comunidad Cuna en su lengua? Correcto, sí, me gustaría. Adelante. Ok. Buenas kan, Docus Nuetua, mi ibagine voy a llamar televisión, FTV Nugadi, Ayegunidan, Anepenian Pastor Gamegisa, Miskinian Magandaño Niki, Babigari Niki Wale, an estudiar Babagaya Burbaimasa, Magito le doy con Nuedia, Pimaranito Nabiremar, Magito San Gainda Kenya, Ibiyobi, o Iglesia Bab Tumban Mesisat Católica, Ambar Magito San Gadinha, Bimarga Soisundo, Nuegambi. Bien, un mensaje que acaba de llegar dice, la pregunta, cuando usted salió de su iglesia evangélica para ingresar a la católica, ¿cómo reaccionaron sus feligreses y su familia? Ya lo ha dicho, ¿no? Sí, sí. Claro, tuve que cerrar, estábamos alquilando un local, tuve que cerrar el local. Algunos pues no reaccionaron, claro, otros pues aquí estamos. Otra persona dice, yo también me quedé sin palabras. Yo quiero saber cuál fue la reacción de su familia y la congregación al regresar a casa. Otro, excelente programa, saludos de sus hermanos Juan y Sol Pimentel. Esos son unos hermanos, un matrimonio admirable. Dedican un ministerio para apoyar matrimonios admirable. Yo los respeto, tengo un gran cariño, un gran aprecio como personas, como matrimonio ejemplar y por la labor de evangelización, sobre todo que hacen en lugares muy recónditos. Dice, en sintonía desde Chitré, la gloria sea para Dios por su conversión. Un consejo, mi hermana es católica y la esposa o la pareja, el esposo es evangélico. ¿Cree usted que hay futuro en esta relación? Pregunta. Okay, realmente cuando hay dos doctrinas diferentes es muy difícil. Solo que realmente aquí yo le digo que, como siempre lo aconsejo a las personas que me dicen así, que si nosotros los católicos, debemos de prepararnos, porque realmente la Iglesia Católica tiene argumentos claros y bíblicos para decir que la Iglesia es la católica, que es la Iglesia del Señor. Yo pienso que cuando un católico empieza a investigar, a abrazar realmente, tendrá argumentos para decirle con honestidad, como dijo Pablo, que tenemos que dar nuestra defensa con mansedumbre al que nos demande la fe que nos está pidiendo. Entonces es difícil, ¿verdad? Va a ser difícil, es muy difícil. Sí. Pero si la hermana que nos está escribiendo se prepara, empieza realmente a indagar, a preguntar, tendrá sus argumentos para decirle, sus argumentos claros, verdaderos. Y creo que una de las razones de la cual creo que me zafé yo es de los prejuicios que yo tenía hacia la Iglesia Católica. A ver, ¿cómo fue eso? ¿Se zafó? Porque me zafé porque me siento libre. Me siento libre en el sentido porque realmente las doctrinas evangélicas nos prejuicia
tenemos un prejuicio si habla de la religión es satánico, si ves una estatua es satánico, si ves todo eso es del diablo. Entonces esto realmente a veces daña, como ser humano nos daña. Hermano, usted mencionó la cultura helénica y el imperio griego. En los libros de los Macabeos 1 y 2 describe la presencia, la entrada del imperio griego en Palestina y las barbaridades que hacía, sobre todo Antíoco Epífanes. Y había una situación que los griegos fueron los que inventaron el gimnasio, las Olimpiadas. Sí, sí. Pero en el gimnasio, cuando hacían sus dinámicas, su gimnasia, valga la redundancia, mostraban su cuerpo desnudo. Y los judíos jóvenes se sentían inferiores y querían entrar al gimnasio, pero los descubrían que estaban circuncidados y se sentían poca cosa, sentían complejo de inferioridad. Y dice la Biblia que falseaban el prepucio para simular que eran griegos, o sea, tenían complejo de inferioridad. ¿Por qué le digo esto? Que en la iglesia católica, algunos grupos juveniles que les gusta interpretar música, oyen mucho los conjuntos protestantes evangélicos y se sienten un poco como los judíos ante los helenos cuando hacían esas manifestaciones de su cuerpo y todo aquello y querían falsear un poco el prepucio, así los llamo yo, y comienzan a imitar un poco o mucho la música protestante. ¿Cree usted que es natural que un católico esté tocando y cantando música protestante? ¿O hay algún peligro o no hay ningún peligro? Sí. Es una pregunta muy importante que lo he analizado. La música lleva doctrina. La música lleva doctrina. Yo soy, aparte de eso, yo soy compositor, yo toco guitarra, tengo una familia de músicos. Y realmente yo creo, aquí sin ofender a nadie, que la música católica he escuchado, no hay, la música católica, nosotros no debemos de buscar otra música, aquí lo hay, aquí hay calidad, aquí hay música, no necesitamos escuchar la música protestante, porque aquí hay un mundo. Y tengo entendido que usted compuso una canción de la Eucaristía, que su hija y su hijo, uno en la guitarra y otro cantando, la exponen con... Yo la escuché. Sí. Y habíamos pensado que tal vez hoy, en otra ocasión, puedan venir aquí e interpretarla. Pero bueno, ese es tema para rato y el tiempo va corriendo. Dice, felicidades, bienvenido a casa. Los católicos lo queremos. Siéntase en casa. Puede llorar, dice. Puede llorar cuando quiera. Ya he llorado mucho. Pero pena no sienta. Llore, pero sin pena. Claro. Sin vergüenza. ¿Verdad? Decimos a veces en broma. La gracia de Dios siempre nos sobrepasa, dice otro oyente. Buenas noches, excelente programa. Qué emoción ver y escuchar su testimonio de conversión y 3 manos aplaudiendo. 3 veces aplaudiendo, 3 aplausos. Lo felicito. Siga así, Dios le da el don a cada uno. Gracias a Dios, otro mensaje. Gracias a Dios por Fe TV y cada uno de los programas que aquí nos nutren espiritualmente. Y gracias a Dios por el equipo humano que tenemos aquí, que se quedan hasta... Mire, este es el programa en vivo y están ellos aquí. Usted no los ve cansados. Mire esos rostros. Mire aquí, mire a David, todos allá arriba. Eso es una maravilla. Contentos, me acaba de decir Elvis. Otro. María es el camino más seguro, el más corto y el más perfecto para ir a Jesús. San Luis María Griñón de Montfort. Buenas noches. Otro. Bienvenido, hermanos, usted también, Kevin, a la iglesia nuestra, que es la única edificada por Cristo. Bendiciones y tenga la paz. Dice, siéntase en casa, me reitera, puede llorar, pero no tenga pena. Buenas noches. Dígale al hermano Rolando que el primer día que asistió a misa, el 18 de diciembre, también es día de la Virgen de la Esperanza. ¿Qué le parece? La que aparece embarazada. La madre nos custodia y nos acerca a la verdad. Bendiciones. Otro. ¡Wow! Así lo dice. ¡Wow! Por eso cada día amo más a Dios, pues Él sigue con su iglesia que edificó, la iglesia católica, hermano. Otra, desde Santiago, de Veraguas. Excelente programa. Me gusta escucharlo. Otro.
Hola hermanos, saludos de parte de la academia. Esa es la academia en la cual usted ingresó. Ingresó, y Kevin ingresé no ahí. fue. No, dice que quiere participar, va a participar. Kevin no fue, estoy tomando nota. La iglesia, saludos desde... Se me movió. Ok. Hermanos, saludos de parte de la academia. ¡Ánimo, Rolando! Le ponen Don Rolando, si es un joven. ¿Ah? Don Rolando. Aquí después que pasa de los 25 es Don. No. Cuenta con nuestras oraciones. Excelente exposición. Dice, la iglesia son todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo. Se me movió porque entró otro mensaje. Bueno, está un poco redactado de una forma que no lo puedo seguir. Si nos escriben un mensaje, traten de escribirlo bien porque salación en vez de salvación y me tardo mucho en leerlo. Dice otro, en los transportes públicos los protestantes son muy dados a ofender a los católicos. Al momento de predicar pareciera ser que no somos de su agrado. Qué lástima que no predican las cosas que nos unen. Eso pasa, ¿verdad? Sí, pasa bastante. Hay ofensas. Lo primero que dicen, idólatras. Es la palabra que más... Sí, y eso realmente ofende al católico, porque ese es otro tema realmente. Otro tema, claro que sí. Qué belleza, dice otra persona que escribe, bienvenido a la iglesia, que usted no es huérfano ni de padre ni de madre, porque tenemos como padre a Dios, a madre a la Virgen. ¡Viva Jesús! ¡Viva María! Feliz primer viernes o primer mes y un día de su participación en una Eucaristía. Y le mandan un pastelito, hay un dibujito para que sepa que le mandan pues, un pastelito. ¿Qué le parece esta efusividad de sus hermanos católicos? No, contento. Desde que tenía pues 30 años de haber sido evangélico, no tenía contactos ya con los católicos realmente. Y nada más que tenía penitas con un primo mío que es padre allá en Bugaba, pero de ahí para acá no tenía. Dice, quien tiene a la madre tiene al hijo, y quien tiene al hijo, a él no le falta nada. Y usted entonces tiene un asesor espiritual, me dijo. Sí, ¿Podría decirnos asisto ahora a la iglesia. Háblenos de él. Sí, asisto a la iglesia ahora a la parroquia de Chumical, porque ahí donde es que yo tengo mi casa y ahí está la comunidad. El sacerdote se llama Félix. ¿Está en sintonía o no? Puede que Salúdelo, sí o puede que saludo. no. Si él está ahí, los mando. Y a su esposa, oiga, a mi ¿no le ha esposa mandado? también. Saludos a su esposa. Saludos a mi esposa Rengili, a mi hijo Ángel, Nebel, Chalil, Quinor y Duiren. Realmente contento, con el padre también, y realmente conocí a él, y él, un hombre de Dios, un sacerdote entregado, me aconsejó, antes de venir aquí, me aconsejó que no viéramos, que mi conversión no fuera algo para ofender a ningún Un show. No es la idea de decir que aprendí muchas cosas buenas de la iglesia evangélica, no puedo decir. Una de las cosas que me enseñó es poder abstenerme de las cosas malas de este mundo. Esas son las cosas que de los católicos también, que tenemos cosas malas. Sí, claro. Una de las cosas que mi esposa me decía, ahora te vas a volver católico, ahora vas a tomar, ahora vas a bailar, ahora vas a... Yo, Jesús alabado. No, yo le dije, los católicos somos así. Esa es la fama. Esa es la fama. Pues yo le dije, no, yo no voy a bailar, porque a mí no me gusta bailar, no me gusta tomar. Es algo propio. Yo sé que hay católicos, pues toman, y algunos que no. Porque en la viña del Señor... Claro que sí. Y hay evangélicos que toman a escondidas. Yo los conozco, ¿ah? Exactamente. Y hacen otras cosas más, travesuras, y le echan la culpa al diablo. Y esconderlo es peor. Y le echan la culpa al diablo cuando lo descubre. Satanás me tentó y caí en sus redes. Entonces quiero decirles, queridos amigos, que ya ahora sí estamos en las postrimerías del programa, que el hermano Rolando está aquí previa obtención de permiso de su esposa y su familia, porque esa fue la condición que le pusimos. Dos condiciones le pusimos. Una, que consultara con su familia, que no fuera que viniese así emocionado y a prisa, que lo pensara bien. Y segundo, que obtuviese la autorización del padre espiritual que acaba de mencionar. ¿Su nombre otra vez? Padre Félix. El padre Félix. Así que una vez que él me dijo que había cumplido los tres requisitos, primero el suyo, personalmente, segundo el de su esposa familia y sus hijos, y luego del sacerdote en materia ya de obediencia, de jerarquía, porque los católicos tenemos que estar en comunión con los sacerdotes, que están en comunión con el obispo, con los obispos que están en comunión con el Papa. Esa es la, esa es la cadena. El que no está en esa cadena está en la oscuridad, en las tinieblas. Así que bueno, un último mensaje, un último saludo a los televidentes, por favor, a las cámaras, porque esperamos que no sea la última vez que lo podamos tener por acá.
No, realmente contento de haber encontrado la verdad. Estoy plenamente feliz. Realmente todos los días hablo en mi casa de esto. Es la conversación, el pan de cada día, todos los días. Y me siento contento, realmente emocionado todos los días, contento, feliz. Me siento en una libertad tan profunda, tan espiritual, y que, bueno, no tengo palabras para describir lo que realmente siento, y mi familia lo sabe, mi esposa lo sabe, mis hijos saben, la alegría que yo siento. Queremos llenar mi casa de imágenes, queremos llenar mi casa de cosas de los sacramentos del Señor, porque he entendido realmente de lo que se trata de eso, para acercarnos al Señor Dios Todopoderoso a través de las imágenes, a través de la Virgen María, a través de los santos que nos han dejado muchas cosas buenas. Y ya ahora sí, en los extertores de este programa ya se nos está, de verdad estoy excediéndome. Usted nos decía una cosa que me impresionó mucho, la forma como lo dijo, que quiero que lo comparta con los televidentes, y es que nosotros los católicos decimos que la revelación nos viene de la Escritura y de la tradición apostólica, del magisterio de la Iglesia, a través de Escritura y tradición. Los evangélicos dicen solo Escritura. Solo Escritura. ¿Qué es lo que pasa cuando uno dice solo Escritura? ¿Qué es lo que cortan? Cuando se cree en sola Escritura hay un peligro latente, porque se corta la tradición. Yo entendí esto cuando comprendí mi tradición como cuna. Si yo corto, elimino mis tradiciones, yo pierdo mi identidad de lo que soy, de lo que vengo. Entonces la tradición mantiene viva aquella iglesia que desde que Jesucristo fundó ha permanecido hasta ahora. Por eso veo que cuando se pierde esa tradición de los protestantes, ya no tenemos la plena imaginación o comprensión de lo que realmente es la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Mire, ya los últimos mensajes dice, y una queja, señor productor. Dice, muy buen programa, pero muy corto, debe durar más. Felicidades a Rolando desde Santiago. Dios es grande. Oramos y oraremos por su perseverancia. Y usted no tiene dificultades cuando alguien le dice Ave María Purísima para contestar, ¿verdad? Bueno, esa es una de las cosas que estamos María aprendiendo. Eso de eso estamos aprendiendo. Yo estoy aprendiendo, trato de no confundirme, porque como no, claro, cuando voy a orar o cuando voy a comer, claro, mis hijos se empiezan a reír de mí porque no estamos acostumbrados a eso, a un nuevo mundo que estamos teniendo. Tenga cuidado, porque yo tengo una nieta de 2 años que también se puede reír de usted, porque ella lo hace así muy bien. Ajá. Así que tenga cuidado si mi nieta está cerca y lo ve ahí pasando páramos. No, a Fernando Casanova le pasó igual. Sí, escuché eso también. Queridos amigos, Dios nos ha dado pues la gracia y la bendición de esta noche de poder compartir con el testimonio del hermano. Ustedes han sido testigos, ustedes han escuchado, tiene mucho más que decir, tiene mucho más que compartir. Estén atentos porque ahora empieza un ministerio que estamos conversando con él para llevarlo a todas las parroquias posibles por medio de una agenda bien organizada, por medio de los sacerdotes, los párrocos, en una forma ordenada. Poco a poco el Espíritu Santo nos va guiando. Esta noche estuvimos con ustedes el hermano Rolando Valdía, Luis, Elvis, David, ahí arriba está Roberto, está Ángel, Carlos, el Espíritu Santo, la Virgen María, y también está acá abajo, y Kevin, y Luis, el presentador, que les recordamos que no se olviden de repetir constantemente en sus casas aquella frase que nos regaló San Juan Bosco: tristeza y melancolía fuera de la casa mía.